Seguro que los patitos estamos a día 27 de abril, pero de 2014. Volvemos sobre el rubro del ámbito del Vaticano, en donde, bueno, ocurrió ese día que en la ciudad del Vaticano, el estado de Dio, serán canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco. Veremos en algún futuro, debido a que estamos en ciernes, entre tú y yo, estamos en ciernes de un nuevo cónclave. Va a llegar. Sabemos que va a llegar pronto. De una u otra manera. Porque Francisco va a hablar con San Pedro, o porque Francisco piensa que ya no es válido. Y ya lo he dicho alguna vez, que si piensa que no es válido, va a hacer como Benedicto XVI, como el Panzer Cardinal Ratzinger, y se va a quitar de en medio, pero quitar de en medio en el sentido de recluirse en convento que está dentro de las murallas del Vaticano y hacer sus cosas de ser humano en relación con Dios. Es interesante esto porque el señor Ratzinger dejó de ser Santo Padre prácticamente un año antes, el cónclave de 2013. Resulta curioso porque si próximamente el Papa Francisco deja de serlo, estaríamos hablando que el Papa Francisco sería el Papa del mandato de Urkullu, como Lehendakari. Pero bueno, esto es concupisciente más allá del hecho de que el señor Juan Pablo II falleció poco antes de las elecciones del País Vasco de 2005. Eclipsando en buena medida la campaña electoral en Euskal Irrati Telebista, por lo cual, bueno, pues estas cosas a veces pueden dar para más de lo que uno pueda pensar. Incluso puede alguien escribir alguna novela sobre la relación e imbricación de los papas en relación con las elecciones en el País Vasco y la Lehendakaritza. Pero bueno, eso que lo haga alguien creyente, un fededún que tenga esto en mente. Pero en el ámbito de ese día, del 27 de abril del 2014, después de un mandato del Santo Padre Benedicto XVI de 8 años, prácticamente 2 mandatos de 4 años, como si fuera un presidente de los Estados Unidos, cosa que evidentemente él promocionó de alguna manera con aquella campaña de una web que hacía aquello de Benedicto para Papa. Bueno, no ponía Benedicto, ponía Ratzinger para Papa, que, bueno, resulta pintoresco recordarlo en el presente hacia el pasado. Y después todo este mandato de Francisco. Luego diremos quién puede sucederle o quién no, pero evidentemente para templar las aguas, porque había una disensión de fondo fundamental, que lo hemos comentado en algún que otro vídeo respecto a los elementos más llamados progresistas o más carcas y conservadores. La Santa Madre Iglesia, la idea respecto de construir desde el apego al mundo real, a los pobres, a esta pobreza material, evangelio de la liberación, la teología de la liberación y todo esto, en las problemáticas que hubo respecto a algunos sectores, y seguro que sin mencionarlos todos, algunos están pensando en ciertos cardenales, como Lefebvre, que tuvieron mencionado a Lefebvre, pero ahí estaría el Palmar de Troya y visiones que están o no están con el Concilio Vaticano II respecto a ir por una línea, ir por el otra. Por tanto, hay dificultades respecto a interpretaciones de lo que el Vaticano debe de ser, de lo que el Papa debe hacer, del colegio cardinalicio. Y por tanto, ahí, con permiso del amigo Emiliano, como Zapata, ahí recordando Emiliano Zapata en la película Viva Zapata, cuando comienza la película con el señor Carranza en el poder y todo aquello de la lista que le iban a protestar y tomar nota. No me voy a olvidar de tus nombres. Y cuando él está en el poder, Zapata, en un momento dado le van a preguntar, estando en el poder,
oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y se le ve físicamente en la película de Elia Kazan, se le ve que va a coger una hoja en un cajón. Voy a apuntar los nombres para que no se me olvide. Y ahí repara y dice, hostia, me he convertido exactamente en lo mismo que yo quería evitar. Ya es cuando dice, me voy. Dejo esto, ya me he transformado a mí mismo y me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. En el Vaticano hay posiciones encontradas, hay dificultades de comprensión y hay gente que piensa que debe de ser una iglesia permanente en la inmanidad, en el ámbito eterno de una iglesia para siempre que no se case con el presente. Y otra iglesia que debería de estar con la gente y ir cambiando y mutando todas las veces que haga falta, a pesar de caer en contradicciones y en dificultades de trascendencia, en un proyecto vital humano que es mucho más pequeño de lo que es la iglesia en sus 2000 años de existencia. Y para eso se intentó establecer ese marco de referencia en donde Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa de los pobres, de las izquierdas, del Concilio Vaticano II, de Pacem in Terris, de una visión distinta. Distinta a Pío XII, distinta al marco que se suele vincular a Segunda Guerra Mundial, Tercer Reich, ausencia de supuestamente crítica a los campos de exterminio y el apoyo soterrado a Odessa y el canalizar ciertas circunstancias respecto a Argentina y Sudamérica a partir del 45. Por tanto, esa iglesia que fue manchada o acabó siendo manchada por sucesos respecto a estar en el bando equivocado de la historia, supuestamente, Juan XXIII sería otra cosa distinta, aparentemente. Cuestión de los relatos. Esto lo hemos comentado alguna vez. La RAI, la Radio Televisión Italiana, ha hecho producciones de los Santos Padres, de los Papas, y hay alguna, Juan XXIII, no recuerdo específicamente, que volviendo de una vergüenza en casa de un amigo, me llamó diciendo que podía ir perfectamente y nada más llegar a casa con la mochila, cogí lo sustancial, fui al metro, enlacé con el último autobús que iba a su pueblo y pasé la noche, lo cual resulta curioso porque al día siguiente aparecieron los familiares, cuando en principio no iban a estar. Pero aparecieron y los pillaron durmiendo por ahí. Y bueno, cosas que pasan. Pero bueno, estuvo bien porque le impuse ver la película de Juan XXIII, lo cual resulta curioso porque evidentemente nadie quiere en su santo juicio, siendo joven, ver una película de un santo padre. Pero bueno, la dieron, pasó por encima de la televisión sobre el canal que la estaba dando y dije, espera, espera. Y, bueno, fue una especie de tortura, lo cual le pido disculpas. Querido Marino, espero que me disculpes de haberte obligado a ver aquella película de Juan XXIII. Pero bueno, esto es así. Y la RAI contaba interesantemente estas biografías para hacer ver que, bueno, tenían un trasfondo en el ámbito personal, no en el conciliar, no en el del ámbito litúrgico, no en el ámbito de las posiciones de fondo respecto a la trascendencia, cosa que evidentemente hay que comentar respecto a algunos que hablan de que lo religioso, diálogo interconciliar en el ámbito de las relaciones con otras fes o otras creencias, hay que decir un pequeño detalle que a veces se olvida. El hecho religioso es de trascendencia. No de trascendencia del ámbito de que tenga implicancias en otras circunstancias de la vida, que las tiene, sino en el ámbito de la trascendencia del más allá. De que cuando las personas tienen la morición, la muerte, el fallecimiento, el último momento de vida en la tierra, porque hemos de recordar que no hay nadie que salga de este mundo con vida. Eso es una realidad completa. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo llegó a salir físicamente, con vida, a la otra. Tuvo que ser torturado, sacrificado, para
estar a la vera del Padre en esa Trinidad, que luego fue contestada. Y traigo esto a colación porque evidentemente esa contestación tiene que ver con el hecho de que los arrianos sean herejía y por tanto queden fuera del marco general del catolicismo y por tanto merezcan una cruzada como los albigenses en el ámbito de los cátaros o como las cruzadas a Tierra Santa, donde los nuevos llegados, los musulmanes, no son de la cordada de los creyentes que van a ir al cielo y van a tener la vida eterna. Y por tanto, aquello de la transformación de la realidad a ese más allá necesita de sacramentos de fe, de elementos que lleven y anclen a la persona a la fe verdadera. Porque el resto no son fe verdadera. Están orando a vete a saber qué, a cosas que no existen, a mentiras absolutas. Por tanto, la fe auténtica es la nuestra. Y eso a veces se olvida. El hecho de que como seres humanos podamos llevarnos bien con otros que no piensan como nosotros, no exime el hecho de que toda esa otra gente no va a ver el más allá, no va a estar con sus seres queridos que han ido al más allá, no van a tener la situación que los creyentes sí van a tener. Esa promesa de que en la otra vida van a tener la recompensa de los sacrificios y sufrimientos de esta es parte intrínseca de la fe, de la realidad, de la religión. Y por tanto, ese ámbito de la Iglesia como apostólica, el apostolado, es tratar de salvar las almas de los otros, y por eso se entiende esa dualidad de lo terrenal y de lo trascendente a la hora de salvar las almas de los americanos a través de la Iglesia Católica y de la corona de las Españas. Pero bueno, eso evidentemente es algo que escapa a la comprensión de este humilde vídeo que evidentemente trata de establecer esa situación respecto a los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, que era visto como el papa conservador, el papa facha prácticamente, por algunos, no digo que lo sea, pero evidentemente cualquiera que haya vivido el comunismo en Polonia entenderá que no quieran ningún tipo de totalitarismo, lo mismo que un español que haya vivido el franquismo como José Luis Uriz entiende que evidentemente el fascismo en España es la forma de totalitarismo que uno no quiere para el futuro. Pues la misma perspectiva vital y de emocionalidad de las vísceras que uno puede tener al ver la bandera del pollo en España, uno en Polonia ve respecto a la bandera comunista. Y por tanto, el totalitarismo, ya sea de un extremo o de otro, de un marco o de otro, evidentemente será visto por los naturales de aquellos que lo han sufrido como algo indeseable a evitar. Todas las relaciones, memoria, referido a todo eso, referido al ámbito de la extinta Unión Soviética, la zarpa de Moscú para el control de Polonia, eso está imbricado en el alma polaca para siempre. Juan XXIII era italiano. Albino Luciani, Juan Pablo II recibió el mandato porque Albino Luciani, Juan Pablo I, falleció con ese mandato de 33 días y sería hasta ahora, hasta el momento presente, el último papa italiano. Juan Pablo II, polaco, Karol Wojtyla, Ratzinger, alemán, estaba en el otro lado, en las Hitlerjugend. Y Francisco, argentino. La Santa Madre Iglesia Católica tiene un futuro complicado en las Américas. Quizá por eso eligieron a Francisco, de Argentina. Tiene un futuro aún más complicado en el ámbito europeo, a pesar de que la conceptualización histórica del catolicismo ha sido europea, hasta el punto de que creían los italianos que no solamente el Vaticano era suyo, sino que el Santo Padre tenía que ser siempre italiano. Una importante mayoría de cardenales de origen italiano copaban las altas direcciones del colegio cardenalicio, pero evidentemente el pasado truculento está en ese momento en el que hubo la división hace prácticamente 1000 años de los ortodoxos en la rama oriental, el ámbito de las luchas con los protestantes,
y todas las otras luchas con las cruzadas, ya sean los arrianos, los albigenses y todo esto, el hecho de que en el ámbito geopolítico, no solamente las luchas de las investiduras, en el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, sino también la lucha con Aviñón, el papado, que estaba segregado, Aviñón, Vaticano, incluso un momento en el que hubo 3 papas, con el Papa de Peñíscola, el Papa Luna. Por tanto, ahí siempre hay dificultades para entender la realidad compleja de una Europa que en general sí fue cristiana, pero no tanto y no en el ámbito temporal y espacial que uno puede comprender desde el momento presente. La disolución del ámbito católico y cristiano como señal de identidad global del ámbito europeo, que el propio Juan Pablo II intentó meter en el ámbito de la Constitución Europea, que él pudo ver cómo descarrilaba con el ámbito de la no vocación de los franceses de aceptarla, porque eso seguro que la inteligencia vaticana ya había establecido algún mensaje del hecho de que iban a intentar utilizar el ámbito de la consulta para la Constitución Europea como un medio para darle en el pompis a Chirac desde el ámbito de la derecha con el señor Sarkozy como con otros relacionados desde otros espectros ideológicos desde la izquierda. Y por tanto, esta visión nos lleva a América y nos lleva a África. Nos lleva a entender que el futuro del catolicismo y del cristianismo está en el cleavage africano. ¿Por qué? Pues porque entendemos que el marco general del mundo es de recesión demográfica. A veces buscado, a veces deliberado, a veces casual, pero el más extremo es el hecho de que China perdió 2 millones de habitantes en 2023. Europa se dice que está envejeciendo, pero también lo está haciendo América, salvo quizá Estados Unidos por el tradicional elemento de migración a la hora de incorporar siempre nuevos elementos a su población. Pero todo el resto del mundo, salvo África, está perdiendo población. La lucha también con los evangélicos. Hay quien ve en Donald Trump el producto de los evangélicos. Y Andrés Manuel López Obrador no es católico, es evangélico. Lo cual ciertamente indica la penetración en el ámbito de México. Y también el hecho de que la importancia en las últimas elecciones del elemento evangélico en Brasil también nos indica una transición desde el ámbito católico como elemento de vertebración de la América hispana a una evolución a otras formas de cristianismo. Cosa que evidentemente drena potencial a la Iglesia Católica y le da argumentos para no elegir a ningún otro santo padre americano. Y si a alguien que sea en la zona subsahariana, ya sea en la zona de Nigeria, la zona del Congo, hay algunos santos padres que pudieran ser, es decir, potenciales, con 61, 65 años, que siendo actualmente cargos, además de cardenales, pudieran tener un mandato de 20 años, es decir, asentar una nueva realidad en un mundo siempre cambiante y organizar desde el Vaticano la proyección hacia el sur en relación con el futuro de entre el continente europeo, el continente africano y la implicación respecto al resto del mundo. Todavía es pronto para elegir a un santo padre, aunque sería extemporáneo, pero podría ser curioso. Un santo padre de Corea del Sur podría ser. Eso sí, sería más tradicional hacerlo de Filipinas. Incluso hubo un papibili, un papable, que, que incluso hacía programas de cocina. Pero bueno, ciertamente esas ideas de la cercanía con las personas, ya hubo un Fray Marcos, que participó en Masterchef España, cogió cariño por el público, lo cual no significa que haya de haber un santo padre que haya hecho programas tipo Masterchef en televisión. Nadie pensaría en poner a Carlos Ariñano como santo padre, a pesar de que dicen, y esto es algo que no sé si es verdad y hasta qué punto, que realmente
si nos ponemos estrictos, cualquier persona que haya sido bautizada, en caso extremo, podría ser llamado a ceñirse el cetro de San Pedro. Es decir, cualquier persona con el carné de identidad católico en regla podría llegar a ser proclamado Santo Padre por el colegio cardenalicio. Pero bueno, ciertamente dejando de lado ese potencial, quizá en el futuro próximo, el próximo Santo Padre, sea quien sea, canonice en un mismo evento, como ocurrió el 27 de abril de 2014 a los Santos Padres Juan XXIII y Juan Pablo II, canonice a Ratzinger y a Francisco en una misma ceremonia, para pacificar el futuro de la religión en los equivalentes a Juan XXIII, a Juan Pablo II, para tratar de superar esas diferencias que han llevado, como comentamos en su momento, por ejemplo, a bajar a la prelación del Opus Dei, antes incluso del centenario, porque todavía hasta el 2028 no ocurrirá, y la situación que pueda devengar en el futuro de otras órdenes religiosas que estén en el marco general de la Iglesia Católica, pero que evidentemente se estructura en subestados de relación entre las personas con los jesuitas, benedictinos y órdenes que vienen de la tradición histórica desde el ámbito de la Edad Media y edades posteriores, y que evidentemente algunas siguen existiendo, ya sea de monjes, de hermanas, reverendas, de hermanas en el ámbito de las mujeres y de las monjas, por tanto de religiosos, de laicos introducidos en el ámbito religioso, por tanto, sacerdotes, no sacerdotes. Es un mundo rico, aún presente, y que, bueno, pues para seguir siéndolo, pues tendrán que tomar decisiones. Y esas vendrán primero con el sucesor de Francisco. Bien, ya veremos a ver quién puede ser, y en brevedad seguramente lo veremos, porque no tardará mucho. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.